Variables. Las variables no son más que posiciones en memoria donde almacenamos cierto tipo de dato, es decir, un pequeño espacio en la memoria física de un dispositivo, ya sea una computadora, un celular, una memoria USB, un disco duro. Entonces, para guardar esos datos le tengo que asignar un nombre, porque si no en tantos datos que guardo no sé cuál es, entonces tengo que darle un nombre para luego llamarlo fácilmente. Entonces, para dar el nombre a las variables hay ciertas reglas. La regla número uno dice que el nombre solamente debe ser con caracteres alfanuméricos, es decir, letras y números, y como carácter especial solamente se puede utilizar el guión bajo, los demás no se pueden utilizar. También que deben empezar por una letra, es decir, una variable no puede empezar con un número, puede tener números después, al final, en medio, pero no al inicio. Y tres, que las variables, hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si yo declaro una variable x en minúscula, será diferente a una variable x en mayúscula. Según el tipo de dato que almacena, tendremos varios tipos. Por ejemplo, el tipo en almacenará un entero. El tipo float almacenará un número real, es decir, un decimal. El tipo double también almacenará un decimal, pero de doble precisión. El float acepta como 7 decimales y el double acepta como 15 decimales. No hay la diferencia, pero con float suficiente porque con 3 o 4 decimales tenemos suficiente para los cálculos matemáticos. También tenemos el booleano, que almacena dos opciones, true o false, es decir, verdadero o falso. Char, que almacena un carácter, es decir, una letra, y string, que almacena un conjunto de letras, es decir, una cadena de texto. Como la sintaxis, primero declaramos el tipo, luego el nombre, y opcionalmente podemos darle un valor inicial. Por ejemplo, acá hemos declarado la variable altura y le hemos dicho que al inicio es de tipo n, es decir, int entero, ¿no? Y su nombre es altura. El siguiente hemos declarado como float el nombre peso y un valor inicial de 12.67. También hay un tipo de variables, entre comillas, constantes, es decir, que su valor no va a cambiar. Recordar que las variables, se dice variables porque varían, es decir, el valor que yo guardo inicialmente o al valor que yo le asigno, puedo cambiarlo después dentro del programa cuantas veces yo quiera. No hay problema. En cambio, las constantes sí ya no aceptan cambiar su valor, porque le estoy diciendo que siempre va a ser el mismo valor. Entonces, para decirle a una variable que su valor no cambia, simplemente le agregamos al inicio la palabrita const y el resto igual que una variable común. Vámonos al código a hacer unos ejemplos. Entonces acá ya tenemos nuestra aplicación con la estructura básica. Aquí vamos a declarar una variable, por ejemplo, que sea de tipo entero, es decir, en. Se escribe int y le ponemos un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle x, con un valor inicial, por ejemplo, de 10, punto y coma. Lo ejecutamos y obviamente no nos va a mostrar nada porque en ningún momento le hemos dicho al compilador o la consola que imprima algo. Para imprimir ya sabemos que es con el comando cout menor y acá vamos a decirle que nos imprima el valor de x. Simplemente ya no podemos comillas porque comillas se pone cuando es un texto. En cambio este ya es una variable. Dentro de la variable sí tiene un valor que es 10, ¿no? Entonces lo imprimimos con run y nos muestra el valor de 10. Acá le puedo agregar un texto, ¿no? Para que sea más descriptivo. Vamos a borrarlo y vamos a declarar otra variable que sea, por ejemplo, entera también y que se llame DNI. Y le damos un valor inicial de 167771. Punto y coma al final. Y vamos a imprimirlo con cout menor y vamos a imprimir DNI, el valor del variable que tiene DNI. Y ahí nos imprime correctamente. Entonces ese valor yo lo puedo cambiar.
Por ejemplo acá. Voy a llamarlo nuevamente a DNI y le digo, ¿sabes qué, DNI? Ya no quiero que tengas ese valor. Cambia a 2736.4. Listo. Ahora le digo, imprímeme ese nuevo valor. Pongo out menor menor. Y aquí pongo el valor de la variable, el nombre de la variable, DNI. Y me imprimirá dos valores, un valor inicial y un valor final. Ahí no está imprimiendo correctamente, pero está en la misma línea. Por acá le vamos a decir a la primera, vamos a concatenar la instrucción en menor menor en, para decirle que el texto que viene después se vaya a la siguiente línea. A ver qué nos faltó. Es que le estamos poniendo le estamos poniendo dentro de la variable, tiene que ser aquí en la impresión. Después en el comando cout donde imprime. Entonces ahí donde termina DNI vamos a ponerlo DNI, perdón, menor menor y en L. En L, ahí sí, le estamos diciendo imprime la variable DNI y luego pasa a la siguiente línea de resto. Presionamos Run y ahí está. Inicialmente DNI tenía 167771, luego le cambiamos a 273624. Entonces es una variable, puede cambiar su valor, pero si lo declaramos como constante, ¿cómo lo declaramos? Simplemente al inicio le agregamos la palabrita cons. Cons, listo. Y ahí ya le hemos dicho que DNI es un entero pero constante. Y si lo ejecutamos, nos va a saltar un error, nos dice que no se puede volver a asignar un valor a la variable DNI porque se ha declarado como constante. Entonces ahí vemos que no se puede porque le hemos dicho que ya no cambia. Entonces ahí nuevamente ya es variable, ¿no? Puede variar su valor. Entonces así es cuando se trabajan con las variables. Por ejemplo, ahora vamos a definir otra variable de tipo float, es decir, decimal. Escribe float y el nombre de la variable, por ejemplo, vamos a poner lo que sea peso. Y le vamos a decir que inicialmente tenga un valor de 12.64, punto y coma. Entonces ahí está correcto. Y aquí le vamos a imprimir su valor, menor menor, y el nombre de la variable, peso, peso. Y ahí ejecutamos. Y nos dice 12.64 correctamente. Vamos a ponerle acá un texto al inicio para que sea más descriptivo. Entre comillas. Y vamos a unirlo con peso, siempre con menor menor para concatenar. Y acá le ponemos el texto. Mi peso es 2 puntos. Ahí. Ejecutamos. Y ahí se nos muestra ya mi peso es 12.67, correcto. ¿Qué pasa si le cambiamos a peso como entero? Sabemos que peso es decimal, pero le vamos a poner entero a ver qué pasa. Mi peso es 12, dice. O sea, es decir, si le asignamos como entero a la parte decimal, lo ignora, simplemente toma la parte entera. Entonces le vamos a poner float. Ahí. Entonces ahí está correctamente. Entonces así es como se declaran las variables. Primero primero el tipo, luego el peso y opcionalmente un valor inicial.